Bueno, en este video vamos a continuar hablando de los modelos de transformación lluvia-escurrimiento. Hasta ahora los que hemos visto han sido el método de las envolventes o modelo de las envolventes y el modelo de la fórmula racional. Los que veremos ahora siguen siendo un modelo con información básica, que utilizan solamente información de precipitación, algunas características de la cuenca, para poder hacer la transformación del escurrimiento, de la lluvia en escurrimiento. Y el modelo que veremos en esta sesión será el de los hidrogramas unitarios sintéticos. Estos hidrogramas se basan en todo lo que tiene que ver con la teoría de los hidrogramas unitarios y se llaman sintéticos porque vamos a asumir alguna forma que no es realmente la del hidrograma, sino que asumiremos una forma sintética. Este es un modelo, como les mencionaba, que se aplica para cuencas no aforadas, donde solamente contamos con información básica, como la precipitación y las características de la cuenca. Veremos dos y empezaremos con el hidrograma unitario triangular. Este hidrograma se basa en asumir que tenemos una precipitación efectiva de altura HP, que tiene una duración en exceso de E, y que esta va a generar un hidrograma como este. Si ven, aquí ven el hidrograma tendrá una forma triangular, y lo que nosotros intentaremos calcular es las características del hidrograma como el tiempo base, el caudal pico unitario, este tendrá unidades de metros cúbicos segundo por milímetro, es decir, por milímetro de lluvia. Y aquí tenemos el tiempo al pico. Sería el tiempo que tarda desde que inició la tormenta hasta llegar al caudal pico. Y el tiempo base será el tiempo de duración del hidrograma como respuesta a esta tormenta, ¿no? Esta tormenta tiene una duración de E, una duración en exceso de E. Y bueno, aquí tenemos el tiempo de retraso, que es el tiempo que va desde el centroide del yetograma de precipitación en exceso hasta el tiempo o donde alcanza el pico el hidrograma. Bueno, estas variables las calcularemos para poder definir la forma del hidrograma unitario para nuestro caso de estudio, ¿no? Y si ven, pues es una forma sintética, ¿no? Por eso le llamamos sintéticos, porque no es una forma real de un hidrograma, sino que asumiremos esta forma. Bien, este hidrograma unitario fue propuesto por Moccus en los 60s. Y bueno, la ecuación que describe el caudal pico es esta ecuación, que dice que el caudal pico será 0.555 multiplicado por el área y dividido entre el tiempo base, donde el área aquí entrará en kilómetros cuadrados, el tiempo base en horas y el caudal pico. Generalmente de nuestro proyecto podemos conocer el área, pero no conocer el tiempo base, ¿no? Este no lo conoceremos. Y lo que nos interesa calcular es el caudal pico. Entonces todo irá en poder definir el valor de dicho tiempo base. Aquí un punto importante es que este caudal pico será unitario, pero si lo multiplicamos por la precipitación efectiva, pues obtengo el caudal total, ¿no? Porque este es por milímetro de lluvia. Lo multiplico por los milímetros de mi precipitación efectiva, se eliminaron milímetros y me quedará el caudal pico en metros cúbicos por segundo. Este lo que me dará será el caudal pico. Bien. Lo que hizo Moccus fue agarrar muchos hidrogramas, hacer un análisis de todos los hidrogramas y empezar a identificar relaciones. Relaciones entre el tiempo al base, entre el tiempo al pico, y llegó a estas ecuaciones que están aquí.
La primera dice que hay una relación entre el tiempo base y el tiempo al pico, porque el tiempo base es 8/3 del tiempo al pico. Y también encontré otra relación que dice que el tiempo al pico será igual a la duración en exceso de la tormenta dividido entre 2 más el tiempo de retraso. Donde D es la duración en exceso, TR es el tiempo de retraso y TC el tiempo de concentración. Para cuencas pequeñas, urbanas, podemos calcularlo el tiempo de retraso en función del tiempo de concentración. Si estamos trabajando en cuencas más grandes, utilizamos la ecuación de Chow para calcular ese tiempo de retraso en función de la longitud del cauce principal y la pendiente del cauce principal. Bien. Si la cuenca es pequeña, podemos trabajarlo con esta ecuación, que el tiempo de retraso es 0.60 del tiempo de concentración. Y para definir la duración en exceso, lo que propone Mockus es lo siguiente. Si el área de la cuenca es mayor a 500 kilómetros cuadrados, se calcule la duración en exceso de las tormentas como 2 veces la raíz del tiempo de concentración. Si el área es menor a 500 kilómetros cuadrados, igualar la duración en exceso de las tormentas al tiempo de concentración. Es lo que nos propone Mockus. Y bien, pues si yo agarro esta ecuación y la sustituyo en esta, pues puedo llegar a una ecuación como esta, que dice que el caudal pico también lo puedo expresar en función del área y el tiempo al pico, porque el tiempo al base y el tiempo al pico están relacionados. Pues puede ser a través de esta ecuación o a través de esta ecuación como representa el caudal pico. Y recuerden, es unitario, metros cúbicos por segundo por milímetro. Con estas ecuaciones se calculan las características de un hidrograma unitario triangular. Bien. Ya lo que les mencionaba, cómo estimar a partir del gasto unitario de diseño para la cuenca, cómo estimar a partir del gasto unitario el gasto de diseño para la cuenca, pues les mencionaba que solamente multiplicar por la altura de precipitación efectiva. Agarran su altura de precipitación efectiva, la multiplican ya sea por esta o por esta, les va a dar igual, se van a ir los milímetros y les quedará el caudal pico de diseño. Entonces se supone que en este punto ya tenemos que contar pues con la precipitación efectiva que viene de aplicar a la lluvia de diseño un modelo de infiltración, que en el caso de su proyecto pues será el del número de escurrimientos. Bien. Otro hidrograma que vamos a ver sintético es el hidrograma unitario adimensional, o también lo van a encontrar como curvilíneo. Este hidrograma fue propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos, Soil Conservation Service, y nace a partir del anterior, ya que hay cuencas o hay estudios donde la curva de recesión del hidrograma es importante. En aquel caso, prácticamente como sube-baja, ¿no? Como sube al pico, baja nuevamente el valor del caudal. Bueno, en muchos estudios podría ser suficiente esto, pero en algunos no, y puede afectar al diseño. Entonces, en otros casos, trabajaremos con hidrogramas curvilíneos o hidrogramas adimensionales. ¿Cómo es la forma? La forma es esta, aquí la pueden ver. Tiene una curva de subida rápida y una curva de bajada que es más lenta, ¿no? Esta es la curva de recesión del hidrograma. Entonces, si ven, tiene una forma diferente, pero se parte de las mismas ecuaciones. Es decir, que si yo lo calculo el caudal de diseño con el hidrograma unitario triangular o el curvilíneo, me va a dar el mismo pico. El caudal pico será el mismo. Lo que cambiará será la forma del hidrograma. Por ejemplo, el triangular será así. No, déjenlo, borro esto. El triangular llegará a este pico y bajará así, ¿no? Tendrá el mismo valor al pico, pero la forma será diferente. ¿Dónde se vería el efecto de la forma? Pues, por ejemplo, si yo modelo una llanura de inundación, cuando yo inserte el hidrograma, no será lo mismo que incorpore en la modelación el triangular
que el curvilíneo. Lo ideal es mostrar el curvilíneo, que es más cercano a los hidrogramas reales, ¿no?, que tenemos registrados en las estaciones hidrométricas. Bien. Hay una tabla que les permite obtener los valores. Si ven, en realidad lo que relaciona es caudal, caudal pico, tiempo, tiempo al pico. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, con el valor de la relación, multiplicarlo por tu caudal pico. Y entonces te va dando la forma o los valores para graficar. Igual para el tiempo al pico, ¿no? Tenemos una relación que tiene ciertos valores, multiplicamos estos valores por nuestro tiempo al pico y entonces vamos obteniendo los tiempos de duración del hidrograma. En la hoja, en la plataforma, tienen un Excel que dice ahí forma o hidrograma unitario curvilíneo, que es estos datos, ¿no?, para que no los tengan ustedes ahí en un Excel. Y bien, pues vamos a hacer un ejercicio de aplicación de estos hidrogramas unitarios. Voy a abrir esta hoja en Excel y aquí tenemos un problema. Me traje aquí las ecuaciones, ¿no?, para tenerlas a la mano. Dice lo siguiente. Tenemos un estudio hidrológico que se desarrolla en la región hidrológica 15, en la costa del Jalisco, que es costa de Jalisco. El proyecto tiene un área de 263 kilómetros cuadrados aproximadamente. La corriente es una corriente perenne, lo que quiere decir que lleva agua durante todo el año. El tiempo de concentración de la cuenca es de 4.21 horas. El orden de la cuenca es un orden 6. La longitud del cauce principal es de 40 kilómetros aproximadamente. Y la pendiente del 3.3%. Nos dan también ya el número de escurrimiento para la cuenca. El ponderado para la cuenca fue 65. Ya se hizo el análisis de las lluvias y todo. Aquí ven las lluvias de diseño. Ya se aplicó las ecuaciones de Lemigransky. Aquí tenemos las lluvias de diseño. Y aquí tenemos ya las precipitaciones efectivas, aplicándole el método de los números de escurrimiento. Es decir, ya sabemos cuánto de estas tormentas para diferentes periodos de retorno van a generar escurrimiento. Entonces, estas son las que vamos a transformar en escurrimiento. Y lo que nos piden es lo siguiente: calcular las avenidas de diseño para los diferentes TR utilizando los hidrogramas unitarios sintéticos triangular y curvilíneo o adimensional. Bueno, pues vamos a hacer esto, ¿no? Primero, cálculo del hidrograma unitario triangular. Empezamos con los cálculos de este. Y tenemos estas ecuaciones. Tengo aquí para calcular el tiempo base, para calcular el caudal pico, tengo estas relaciones. Y además tengo estas relaciones, ¿no? Tengo esta información y tengo esta información. Me falta también esta ecuación. Déjenme llevo esta ecuación. La voy a pegar aquí porque también la vamos a ocupar. Y la otra que vamos a ocupar será esta. Y la pegamos aquí. Y bueno, con eso creo que tenemos suficiente información. Lo primero, vamos a calcular el tiempo de retraso de la cuenca. Para no hacerlo directamente con esta ecuación, ya que pues la cuenca es bastante extensa, de 263 kilómetros cuadrados, vamos a utilizar la ecuación de Chow para calcular el tiempo de retraso de la cuenca, ¿no? Entonces, calculamos el tiempo de retraso
aquí abajo. DR minúscula, se confunda con periodo de retorno. Nosotros sabemos que la ecuación, si ustedes la recuerdan cuando vimos las características de los índices morfométricos de cuenca y red hídrica, el tiempo de retraso lo podemos calcular como 0.005, que multiplica a la longitud del cauce principal dividido entre la raíz de la pendiente del cauce principal, y todo esto elevado a la 0.64. Con esta ecuación podemos calcular el tiempo de retraso. Y esta ecuación es la ecuación de Chow. Aquí recordando que la longitud entra en metros y la pendiente entra en porcentaje. Bien, pues con esta información ya podemos calcularlo. Voy a posicionar aquí y le voy a preguntar que me calcule 0.05, que multiplica a la longitud del cauce principal en metros. Acá la tenemos. Dividido entre la pendiente en porcentaje elevado a la 0.5, y todo eso elevado a la 0.64. Y esto me da el tiempo de retraso en horas. Entonces, aquí lo tenemos calculado. Tiempo de retraso en horas. Si asumo la otra relación, por ejemplo, que el tiempo de retraso es 0.6 del tiempo de concentración, si asumo que el tiempo de retraso es igual a 0.6 del tiempo de concentración, ¿cómo quedaría el valor, no? Que sería más aplicable para cuencas pequeñas, pues el valor sería igual a tiempo de concentración, que vale 4.21 horas por 0.6. Y me da 2.526 horas aplicando esta relación. Pero nos vamos a quedar con este, ¿no? Que es más robusto para cuencas más extensas. Bien, pues ya tenemos el tiempo de retraso. Si tenemos el tiempo de retraso, ya podemos comenzar a ver cómo calcular el tiempo al pico. ¿Qué nos faltaría? Nos falta la duración en exceso, que no la conocemos. Pero si ven, la duración en exceso la podemos calcular a partir del tiempo de concentración. Si el área es menor a 500 kilómetros cuadrados, la duración en exceso será igual al tiempo de concentración. Entonces podemos trabajar con esa relación. Por lo tanto, me puedo venir acá abajo y decir cómo el área es menor a 500 kilómetros cuadrados. Entonces, la duración en exceso será igual al tiempo de concentración. Y por lo tanto, este valdrá 4.21 horas. Y aquí estaría nuestra duración en exceso, en horas. Pues ya tenemos todo para calcular el tiempo al pico. T subíndice P. Para eso vamos a aplicar esta ecuación, que dice que la duración en exceso entre 2 más el tiempo de retraso me da el tiempo al pico. Con esta ecuación lo calculamos. Entonces decimos sería duración en exceso sobre 2 más el tiempo de retraso. Y aquí tengo el tiempo al pico en horas. Y ahí está el valor.
Bien, pues ya tenemos esta parte. ¿Qué podemos hacer si tenemos el tiempo al pico? Si ya tenemos el tiempo al pico, podemos calcular el tiempo base con esta ecuación, porque el tiempo base es 8/3 del tiempo al pico. Entonces, vamos a calcular el tiempo base. Y el tiempo base será igual a 8/3 del tiempo al pico. Y nos da 13.681 horas. Y lo único que hicimos fue implementar esta ecuación. El tiempo base es 8/3 del tiempo al pico. Bien, pues ya podemos calcular el caudal unitario con cualquiera de estas dos ecuaciones. Las voy a bajar para tenerlas en la mano. Y ya podemos definir cuál va a ser el caudal unitario. Caudal unitario para la cuenca. Q subíndice P. Bien, pues vamos a calcular dicho caudal unitario. Sería igual, si utilizamos la de arriba, por ejemplo, sería 0.555 por el área de la cuenca en kilómetros cuadrados. El área es de 263 kilómetros cuadrados. Y eso dividido entre el tiempo base, que es este. Ponerle entre este tiempo base. Y nos da el caudal pico en metros cúbicos segundo milímetro sobre milímetro por milímetro. Este sería nuestro caudal pico. Bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un gráfico que va a tener las siguientes coordenadas. El tiempo en horas y aquí el caudal pico en metro cúbico segundo milímetro. A las 0 horas el caudal valdrá 0. Después, ¿en qué momento alcanza el pico? En el tiempo al pico. Sería 5.130. ¿Y qué valor tiene en ese momento? Pues el caudal pico, 10.704. ¿Y en qué momento se acaba el hidrograma? En el tiempo base, que sería 13.681. Es lo que tarda en llegar al final del hidrograma. ¿Y ahí cuánto vuelve a valer el hidrograma? Vale 0 metros cúbicos segundo milímetro. Vamos a graficar estos valores utilizando en las X el tiempo y en las Y el caudal pico. Y vamos a ver cómo nos resulta el gráfico. Vamos aquí a insertar, opciones, gráfico. Le damos seleccionar datos, agregar, valores en X, las horas, valores en Y, el caudal. Y ahí está. Este es nuestro hidrograma unitario triangular. Aquí sigue siendo unitario, porque no hemos metido todavía nuestra precipitación efectiva. Entonces aquí sigue siendo unitario. Y recuerden, aquí está el caudal unitario en metros cúbicos segundo milímetro. Y aquí el tiempo en horas. Bien, pues aquí está. Esta es la forma que nos dio para nuestra cuenca, ¿no? En realidad para todas las cuencas sería la misma, lo único que cambia es el caudal pico y los tiempos base y el tiempo al pico. Bien, ahora sí vamos a calcular las
avenidas de diseño. Calcular las avenidas de diseño para los diferentes periodos de retorno. Aquí lo único que ocupamos va a ser esta tabla. La vamos a traer y la vamos a colocar aquí. Y aquí le vamos a pedir que nos calcule el caudal. Y va a ser en metros cúbicos por segundo. Bien. ¿Cómo los calculamos? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es aplicar esta ecuación. Que si ven esta ecuación, nosotros ya tenemos esto. Porque esto es el unitario. Entonces, solamente tenemos que multiplicar por la precipitación efectiva. Y ya tenemos el caudal pico total. Espero les quede claro que esto es el caudal unitario y solamente tenemos que multiplicar por este. Pues vamos a realizarlo aquí. Para 50 años, por ejemplo, el caudal unitario es de 10.704 por la precipitación efectiva, que son 114, y nos da el primer valor de caudal, 1224.23. Y lo hacemos para todas, nada más amarramos el valor del caudal unitario y lo calculamos para todas. Ahí estaría. 182 milímetros de lluvia por 10.704 y nos da el caudal para 1000 años, que nos da 1951 metros cúbicos por segundo. Y ahí está aplicado ya el método del hidrograma unitario para determinar las avenidas de diseño. Si yo quisiera graficar estas avenidas de diseño, ¿cómo quedarían? Me voy a traer esto. Voy a colocarlo aquí. Estos serán los tiempos. Esto lo voy a pegar como valores. Estos no van a cambiar. Y lo que sí va a cambiar aquí es esto. Este va a ser el caudal para un TR de 50 años. Después voy a tener para un TR de 75 hasta el de 1000. Este será de 75. Este para 100. Este será para 200. 500 y 1000. Y para 1000. Y todos en el instante cero valdrán 0. Ahí todos valdrán 0. Todos 0. Y cuando acabe el hidrograma también todos valdrán 0. Pues tendría algo así. Y en el tiempo al pico, aquí tenemos en el tiempo al pico, que sería este. Aquí, en este tiempo, los caudales serían estos. Entonces, lo que haremos será, pues, agarrar estos, copiar, pegado especial, y transponemos los valores, ¿no? Y ahí está. Aquí estarían las avenidas de diseño. Ahora, ¿cómo se ven graficadas? Voy a hacer lo siguiente. Insertar, gráfico, como este. Seleccionar datos, agregar. En el primero será para TR de 50 años. En X el tiempo. En Y los caudales. Y ahí estaría el primero. Lo hacemos para todos. Y aquí tenemos las avenidas de diseño para los diferentes periodos de retorno. Título de gráfico serán avenidas
de diseño para los diferentes periodos de retorno. Aquí ya no es caudal unitario, aquí es caudal en metros cúbicos por segundo. Y aquí, pues sí sigue siendo el tiempo en horas. Y ya contestamos a la pregunta. Estas serían nuestras avenidas de diseño, con su caudal pico. Depende del tipo de infraestructura, es de información. Si queremos diseñar la alcantarilla, lo único que ocupamos es el caudal pico. Si ocupamos ver cómo va a entrar esta agua en la alcantarilla, ocupamos todo el hidrograma. Interpolar aquí los valores para poder simular cómo se va llenando esa alcantarilla con el tiempo y cómo va a estar funcionando. Pero solamente las dimensiones de la alcantarilla con el puro caudal pico nos vale, ¿no? Pero en ocasiones sí ocupamos la forma del hidrograma para algunos proyectos, por ejemplo, para modelar una inundación o para definir zona federal, ocupamos todo el hidrograma para ver cómo va subiendo el agua y después cómo va remansando, ¿no? Y poder definir cuál fue la elevación máxima. Bien, pues aquí está aplicado el método del hidrograma unitario triangular. Bien, ahora, ¿qué pasa si lo comparamos con el adimensional? Aquí yo tengo las coordenadas del adimensional. Para hacerlo, lo único que ocupamos es traernos estos valores. El valor del tiempo al pico. Voy a colocar acá. Especial, valores. Y ocupamos el caudal pico unitario. Este. Bien, pues aquí tenemos los valores y lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer una tabla que tenga el tiempo para la avenida de diseño y el caudal para la avenida de diseño en metros cúbicos segundo. Bien. Les explico esto para ver si les puede quedar más claro. Estas que están aquí son las coordenadas del gráfico de forma unitaria ya. Esto ya está hecho de forma unitaria, es decir, cuando alcance el máximo tiene un valor de 1. Entonces, si yo graficar estos datos, pues lo que obtengo es este gráfico, ¿no? Este hidrograma, que es el hidrograma curvilíneo. Bien, yo lo que voy a hacer es aplicarle estos datos a este para que me diga cómo queda mi avenida de diseño con esta forma. Entonces, por ejemplo, este valor lo que dice es que entre el caudal y el caudal pico existe un valor de, o puede ser Q minúscula, ¿no? Lo voy a hacer mejor con Q minúscula para que les quede más claro. Caudal y caudal pico. Bueno, no, creo que puede ser mejor con el otro. Una relación entre el caudal y el caudal pico es igual a un valor. ¿A cuál valor? Al que aparece aquí. Por ejemplo, en este caso sería, si no mal recuerdo, punto 89. Punto 89. Como yo ya tengo mi caudal pico, sea el unitario, o también puedo irme ya directamente y agarrar el del triangular, por ejemplo, para algún periodo de retorno, por ejemplo, para 50 años, yo sé que mi caudal es 1224, me lo traigo y ese valor de 1224 pues sería este, ¿no? 1224. Lo multiplico por este y ya me queda el caudal para mi gráfico. Es decir, que quedaría caudal igual al factor multiplicando al valor del caudal pico. Bien, entonces lo que voy a hacer para hacerlo más rápido, porque creo que no es tan complicado de
poder entender esa parte, me voy a traer los valores del caudal pico y lo hacemos para los diferentes periodos de retorno. Especial, valores, aceptar, pegar, especial, valores, aceptar. Aquí están. Déjenme traigo los periodos de retorno. Aquí están. Bien. Pues vamos a hacerlo y vemos cómo nos queda, ¿no? Miren. Tenemos esta información. Agarramos el caudal primer valor. Sería 1224 por 0. Y le dijo que me deje fijo el valor del caudal pico para que todos esos sean para 50 años. Entonces, fijo la celda J13. Sería 1224 por 0, pues da 0. Pero si lo hago para todos los demás valores, pues ya me queda la forma. Aquí sería para 50 años. Igual a 50 años. Después sería para 75 años. Y vamos a hacerlo mientras para estos dos primero. Y lo hice al revés. Este 50. Y este 75. Hacemos lo mismo. Nos traemos multiplicar el caudal por el valor de la relación. Dejamos fijo el valor del caudal. Lo aplicamos para todos. Y ahí estarían los valores. Pero tomando el de 75 años. Vuelvo a recalcular y ahí están recalculados. Bien, ahora con el tiempo, ¿cómo lo hacemos con el tiempo? Para hacerlo con el tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Será el tiempo al pico, que resultó de mi cálculo, por la relación de los tiempos, tiempo al pico del hidrograma curvilíneo o adimensional, que sería este. Dejamos fijo el tiempo al pico y lo calculamos para todos. Y pues ya tenemos la información. Aquí ya está la información para obtener las avenidas de diseño. Por ejemplo, basándome en este para no hacerlo otra vez, voy a editar los datos. Seleccionar datos. Modificar. Nombre de la serie. Avenidas de diseño. Avenidas de diseño. En X seleccionamos el tiempo. En Y seleccionamos el caudal. Bueno, el nombre de la serie le voy a colocar mejor para el periodo de retorno que es TR de 50 años. Aceptar, aceptar, aceptar. Aquí está mi hidrograma o avenida de diseño, pero con la forma curvilínea. Curvilínea. Y nuevamente, pues aquí tenemos el caudal en metro cúbico por segundo y acá el tiempo en horas. Si queremos agregarle más para otro periodo de retorno, por ejemplo 75, aquí está para 75 años, si ven está creciendo. Y tenemos aquí los datos, ¿no? Voy a llevar este gráfico para acá, para que lo puedan ustedes comparar. En un lado tenemos las avenidas de diseño con el hidrograma unitario triangular. Y en otro tenemos con el hidrograma unitario curvilíneo. Ya si lo queremos hacer para más periodos de retorno, lo voy a calcular aquí de forma rápida. Insertar. Son para, falta uno más. Será para 100 años. Será para 200 años. Para 500 años y para 1000 años.
sería el caudal. Y esto lo voy a tener a calcular rápido. Será multiplicar el factor, pero ahora por el caudal de 100. Lo hacemos para todos los valores y ahí está. Lo hacemos para 200 años. Sería nuevamente tomar el factor por el valor de 200 y ahí está. Y lo hacemos así para todos, ¿no? Para el de 500, tomando el caudal de 500, calculamos para todos los valores. Para el de 1000, calculamos para todos los valores. Y ahora le decimos que los grafique todos. Grafícame todos. Y ahí están. Y aquí tienen los hidrogramas. Dejen, coloco la leyenda. Ahí está. Si ven, tienen el mismo caudal pico. Por ejemplo, este de 1000 años tiene cerca de 2000. Tiene 1951. Y este tiene el mismo. Pero tienen diferente forma. Este alcanza el pico en 5.1 horas. Este también. Pero ¿qué es lo que cambia? El tiempo base. Este descarga hasta casi 25 horas, ya que en este caso descarga antes de las 14 horas. Entonces, lo único que cambia es la forma y la curva de recesión. Esta curva de recesión es más prolongada, esta curva de recesión es más rápida, ¿no? Y bueno, esta es la forma de obtener los hidrogramas de diseño. Ya uno lanza estos para hacer sus simulaciones y poder obtener algunos resultados para algún diseño, alguna revisión. Y bueno, pues hasta aquí dejamos esta aplicación de los ideogramas unitarios sintéticos para la definición de avenidas de diseño.